Ya está la grabación entonces. Estamos grabando. Y estamos esperando que se conecten un poquito más de compañeras. Por mientras que esperamos que se vayan conectando, vamos a hacer un breve resumen y un breve repaso de lo que vimos ayer, bastante rápido respecto a lo que se trabajó en esta primera parte del módulo. Me voy a poner los lentes esta vez porque ayer terminé con la vista demasiado cansada. Entonces, ya. Necesito que alguna de las que está aquí me diga, por favor, si se ve el PPT que se está proyectando. ¿Se ve? Sí, Háblenme se porque no la ve. estoy mirando. Ya, maravilloso. Ya, chicas, entonces vamos a partir con nuestra segunda etapa del módulo, ¿cierto?, de las características generales de la etapa del desarrollo de los párvulos. Ayer trabajamos, ¿cierto?, los aspectos que iban a entrar en este módulo. En una primera instancia abordamos, ¿cierto?, la temática de qué es un párvulo y entendimos todas que finalmente cuando nos referimos a el concepto de párvulo responde, ¿cierto?, a estos niños de esta edad, ¿cierto?, entre los 0 y los 5 años, 0 y los 6, que no están escolarizados todavía en la educación básica y pertenecen al rango de la educación de prebásica, ¿verdad? Y son parte de un centro educativo que se especializa en esa área. Por otra parte, estuvimos abordando aspectos generales respecto al propósito, ¿cierto? Y el objetivo de la educación parvularia. Y ahí pudimos, de cierta forma, reconocer que cuando hablamos de educación parvularia nos estamos refiriendo al nivel educativo, ¿cierto?, que atiende niños desde que nacen hasta los 6 años aproximadamente, y que su propósito es finalmente, ¿cierto?, desarrollar una educación integral, constante, sistemática, oportuna, que pueda desarrollar en estos niños, ¿cierto?, objetivos que respondan a una educación general, integral, ¿cierto?, no enfocada solo en una área, sino que en una educación que se enfoca tanto en los aspectos sociales, los valóricos, ¿cierto?, autonomía, lenguaje, matemáticas, ciencia, historia, que ya es un lenguaje un poco más cercano para ustedes. Por otra parte, fuimos rescatando es lo que finalmente les permite a estos niños que ingresan a la educación parvularia desarrollar cuando están en este ámbito escolar. Y aquí hablamos, ¿cierto?, de los aspectos generales de los que en el fondo se rescatan de la educación parvularia, como por ejemplo es valerse por sí mismo, apreciar sus capacidades, desarrollar su autonomía, su capacidad motora, relacionarse con un otro, reconocer cierto y poder comunicar emociones, reconocer los números, contar, desarrollar actitudes de hábitos de vida saludable, etcétera, etcétera. Estuvimos revisando ahí en un aspecto general qué es lo que les proporciona a los niños la educación primaria. Luego abordamos, ¿cierto?, cuáles eran los niveles concentrados en la educación parvularia. Y aquí comprendimos que habían 3 niveles, ¿cierto?, que responden a sala cuna, nivel medio, nivel de transición, y cada uno de estos se subdivide en subdivisiones de niveles, y cada uno de estos responde a una edad aproximada en la que el niño ingresa a el nivel que le corresponde, ¿ya? Y también concluimos ayer que se concentraban mayoritariamente algunos niveles, por ejemplo, en jardines infantiles y escuelas de lenguaje, y otros que están más especializados en colegios y escuelas. Luego abordamos también cuáles eran las características generales de la etapa en sí, por ejemplo, de la etapa en sala cuna, ¿cierto? Ahí pudimos reconocer abiertamente que esta etapa está marcada por una dependencia de los niños, hay un apego bastante grande al adulto, ¿cierto? Se empieza a poner en marcha la autonomía de los chiquillos, se empieza a reafirmar su identidad, su concepto de sí mismo, ¿cierto? Por otra parte, se desarrollaban estas 3 áreas importantes en esta edad que tenía que ver con el lenguaje verbal, el desarrollo corporal y el área social, ¿ya? Concluimos que finalmente en esta etapa era una etapa, ¿cierto?, de cambios para ellos y de aproximación a conceptos un poco más complejos que más adelante podemos ver cuando estamos en kinder. Luego trabajamos con los niveles medios y aquí también reconocimos algunas características pensadas en las edades de entre los 2 y los 4 años, que es la edad que finalmente responde a los niveles medios. Aquí mencionamos que ellos iban teniendo ya mayor control y dominio progresivo de sus habilidades motoras,
concluimos también que son capaces, ¿cierto?, de poder actuar con una mayor independencia frente a los juegos, frente a las relaciones con los adultos, ¿cierto? El lenguaje aquí tiene un cambio positivo porque los chiquillos empiezan a estructurar un lenguaje un poco más claro, más entendible y comprensible para los adultos, pero aún así entendimos que cuando estamos todavía en este nivel, los chiquillos son igualmente dependientes de un adulto y apegados todavía, ¿ya? Y aquí generalmente se los voy a mencionar. Hablamos, ¿cierto?, de cuáles eran las áreas que mayoritariamente se desarrollaban en esta etapa, que tenía que ver con el área psicomotora, con la manipulación, con el desarrollo cognitivo y comunicación y lenguaje, ¿ya? Para luego ya entrar de lleno a lo que tiene que ver con los niveles de transición, que son los niveles que responden a pre-kinder y kinder. Y aquí evidentemente hay una expansión enorme respecto a la evolución que los niños tienen desde esa cuna hasta hoy, que responde mayoritariamente, ¿cierto?, a que son más capaces, ¿cierto?, de desarrollar habilidades motrices, cognitivas, sociales, afectivas, que tienen mayor dominio, ¿cierto?, un autocontrol, que son capaces de escribir, de comprender ciertos significados, de entender algunos códigos escritos respecto a lo que ellos pueden extraer de su información, etcétera, etcétera. Esto lo vimos ayer detalladamente y aquí vamos a avanzar sumamente rápido para poder entrar de lleno a la tarea, porque con eso vamos a partir. Ayer les dejé esta tarea y la idea justamente de esta tarea era que ustedes se aproximaran y se relacionaran con las bases curriculares. Entiendo que hay muchas de aquí que las conocían. Entiendo que hay muchas de ustedes que finalmente están al tanto de que existe este documento, pero hay muchas otras que no. Y era muy importante que cuando terminaran este módulo, por lo menos ustedes como estudiantes, ¿cierto? Y como personas que van a trabajar en educación, entendieran que hay un documento que se llama Bases Curriculares y que ese documento la profe tanto me dijo que era la Biblia de las profesoras. Por lo tanto, yo como responsable trabajando, ¿cierto? Con niños, no con muebles, tengo que asumir esa responsabilidad e intentar leer, ¿cierto?, de qué se trata este libro. Sin embargo, la tarea específica era de la página 28 y 29 que tenía que ver con el enfoque pedagógico de la educación parvularia. ¿Cuál era? El enfoque pedagógico de la educación parvularia. Entonces, voy a aceptar a una compañera que está entrando ahora. Voy a volver a presentar. Y aquí me voy de lleno, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con la tarea. Las quiero escuchar. Y bueno, antes de escucharlas, estas son las bases. Me imagino que, como yo les envié el link, ustedes pincharon, inmediatamente les salió, ¿cierto?, las bases curriculares. Menciono que hay muchas de ustedes que las conocían, porque sé, me consta que ha sido así, pero hay otras que no, ¿ya? Esta es la Biblia, chiquillas, que es la que utilizamos cuando trabajamos con niños de párvulo. Y esta Biblia, como les digo yo, tiene ciertos componentes que estructuran y ordenan lo que vamos a enseñar a los niños. Entonces ahí yo les puse un recuadro en el PPT que sería súper, súper entretenido que ustedes pudieran analizar después, revisar de qué se trata, porque aquí efectivamente aparecen las tres asignaturas troncales con las que trabaja la educación parvularia. Y cada una de estas asignaturas finalmente tiene una subdivisión de una mini asignatura en la que salen objetivos, indicadores de evaluación, cómo desarrollar habilidades de los chiquillos, qué tareas posiblemente poder trabajar con ellos para poder fomentar el aprendizaje, etcétera, etcétera. Es un libro bastante pesado, es un libro que ustedes no se van a aprender en una lectura, es un libro que tienen que ir revisando de a poquito, pero sí me interesa que socialicen con este libro, que conversen con este libro, lo vean, lo analicen, para que en un futuro, las que ustedes se quieran seguir especializando en esta área, no les sea tan difícil entender cómo funciona este documento, ¿ya? Así que ahora lo que voy a hacer es ir escuchando a las que quieran comentar, por supuesto, respecto a la tarea propiamente tal que les pedí que revisaran. No sé si hay alguna particular que quiera comenzar. Acuérdense que era una reflexión breve para que no nos coma tanto tiempo de la clase. Una reflexión breve respecto a esas páginas que hablan principalmente, ¿cierto?, del concepto pedagógico de la base de la educación parvularia. ¿Quién quiere partir? Alguien me levantó la manito, me parece, ¿no? Que no aquí.
¿Quién quiere partir? No tengo una manito levantada. Ah, Javiera la Torre. Javi. Ya, Javi. Ya, profe, mire. Javi, te silenciaste. Sí, ahora sí. Ya. Mire, yo puse que la pedagogía se define en el aprendizaje de los niños y niñas, que es lo principal, y que eso va acompañado de las bases curriculares, aportando recursos en la preparación y evaluación de los niños. Ya, perfecto. Y os puse la reflexión sobre la educadora. Ya, a ver, cuéntame. Yo puse que tiene un rol importante en el proceso del aprendizaje junto a su equipo de apoyo, donde debe haber una buena relación, seguridad y confianza. Y es quien debe desarrollar ambientes preparados con las bases curriculares en todo momento, que es como la guía, Ya, y es quien debe evaluar el aprendizaje de los niños y niñas. perfecto. Ya, rescataste aspectos súper importantes. Hablaste de evaluar, hablaste de trabajo en equipo, hablaste del rol de la educadora en la educación parvularia. Súper, Javi. ¿Alguien más que me quiera compartir su reflexión respecto a esa lectura que hicieron? Incluso puedo hacer una reflexión personal. Yo, Cami. profe, yo le puse que se trataba de un ejercicio integrado y centrado en los niños y niñas, Ujú. que su experiencia son personas claves que guían el proceso educativo en las salas de clase. Que los Ya, párvulos tienen que tener un ambiente enriquecido en aprendizajes desafiantes al mismo tiempo que seguros. Saber en profundidad cómo aprender y cómo se desarrollan los párvulos y saber y cómo cuándo promover el juego y actividades lúdicas. También que tienen un equipo pedagógico que se encuentra conformado por todas aquellas personas que tienen responsabilidades. perfecto. Aquí noté algunas de las cosas que dijiste. Hablaste de que tenía que estar centrado en los niños, dijiste que tenía que ser un ambiente que potenciara, ¿cierto?, a los chiquillos y fuera desafiante en términos pedagógicos, y que además la persona encargada, en este caso que es la párvulo, la educadora de párvulo junto con la asistente, deben saber promover el aprendizaje. ¿Ya? Excelente. Sole, ahí está la Sole. Diga, profe. Ya, mire, yo lo vi de esta forma, que nosotros, más que planificar, a la hora de planificar, uno tiene que considerar ciertos aspectos, que siempre el niño es el protagonista de sus aprendizajes a la hora de planificar, antes de planificar, que la educadora y la técnico cumplen un rol fundamental para hacer estas planificaciones, para llegar a concretar estas planificaciones. Porque primero tenemos que ver que el niño siempre va a ser protagonista de sus aprendizajes y a través del género, cultura, social, de ahí se parte planificando, ¿ya? Y las bases curriculares nos entregan las herramientas de cómo tenemos que abordar transversalmente las necesidades que desempeñan los párvulos a la hora de su desarrollo personal cognitivo. Perfecto. Y desde esa base tiene que basarse a la hora de planificar. Ese es mi punto de reflexión. Perfecto. Primero es conocer. Y de ahí se basa la planificación. Porque si no se llega a concretar esto de conocer de qué etnia eres tú, de dónde viene ese niño socioemocional y las emociones, es difícil llegar a planificar porque esa planificación tal vez no se puede llegar a realizar. Ajá. Claro, tú hablas de una contextualización, o sea que la educadora tiene que contextualizarse en el ambiente en el que se encuentra antes de planificar. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Ya. Súper, súper bien, Sole. Hablaste aquí, anoté algunas cositas, dijiste que el niño era protagonista del aprendizaje y es un súper buen término y es una muy buena reflexión respecto a que a veces se nos olvida a los profesores que los protagonistas son ellos, que nosotros somos secundarios en esta historia y que lo que nosotros hacemos es promover el aprendizaje, pero finalmente ellos son los que son los reales importantes en la historia.
Por otro lado, dijiste que nosotros debíamos cumplir un rol fundamental. Tenemos un rol fundamental, que era la reflexión que hacíamos ayer, respecto a que cuando decidimos trabajar en esta área, estamos decidiendo trabajar con niños. Y eso tiene un valor agregado a cualquier otro trabajo, Por otra parte, dijiste que las bases finalmente nos entregan herramientas, ¿cierto? Y tienes mucha razón. No es un libro que diga tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto, sino que finalmente te da indicio de lo que tú podrías hacer siempre y cuando te contextualices en el lugar donde te encuentras, porque como bien dijo la Sole, estas bases funcionan para todos igual, pero los niños, por ejemplo, del campo, del sur, que viven en escuelas rurales, no aprenden de la misma forma, ¿cierto? Y no tienen los mismos contextos que un niño de Santiago. Entonces ahí la educadora es la llamada a dar la bajada del contexto y entender dónde se encuentra. Y finalmente, lo que anoté, Sole, de lo que me dijiste tú, es que las bases nos permitían desarrollar a nuestros niños y niñas un desarrollo personal y cognitivo. Y ahí tú diste en el clavo. Efectivamente, esta educación es tan integral y está vista de una manera tan integral que no es solo desarrollar aspectos cognitivos, sino que también aspectos personales. Así que súper bien tu reflexión, súper bien en lo que te enfocaste. Ya, ¿a quién más quiero escuchar? Yo, profe, la Ana. Ana, te escucho. Mire, yo por lo que entendí es que, como decía la Sole, que antes de empezar a trabajar con un niño hay que planificar. Y la parte principal para planificar y trabajar con ellos es la educadora y la asistente. Porque el asistente y la educadora empiezan a trabajar, como decía aquí, sala cuna, jardines. Empiezan de chiquitito ellos a ser autónomos para poder trabajar. No sé si me explico bien. Sí. Ellos empiezan, es el proceso del jardín, del kinder, de la sala cuna, del jardín. Ellos empiezan a tener autonomía y empiezan a trabajar ellos teniendo su personalidad, que eso es ayuda de la educadora. Pero también hay una parte del texto que dice que también es parte de la familia que tienen que ayudar a educar a los niños, porque si la educadora ayuda a educar al niño, la familia también tiene una parte principal en ello, porque eso también empieza en casa. También salía una parte de que decía que los niños tienen que ser autónomos para poder trabajar ellos, tener su propio pensamientos para trabajar, empiezan ya a decir que ellos qué es lo que quieren hacer, cómo quieren trabajar, si es que les gusta o no les gusta. Eso es lo que yo entendí. Perfecto, súper bien. Voy a rescatar las cosas que me parecieron importantes de tu reflexión. Hablaste de la importancia que tiene la educadora y la asistente, ¿ya? O sea, que finalmente es un equipo de trabajo, ¿ya? Porque generalmente se evalúa como que la educadora es la que la lleva y la que planifica, ¿cierto? Pero este es un trabajo que se hace codo a codo con la asistente. Si ustedes no están presentes en este ambiente y unidas en el mismo criterio de la educadora, las cosas no funcionan bien. Es que muchas veces lo que decíamos, profe, que la Pau también lo decía, que muchas veces las educadoras creen que el asistente solamente servimos para marcar los cuadernos y no es así. Exacto. Nosotros también podemos ayudar a trabajar con los niños. Por supuesto que sí, si se especializan también. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por otra parte, dijiste que la familia, ojo, para que se vayan dando cuenta que todos ustedes destacaron cosas diferentes, la familia tiene un rol importantísimo en la vida de los niños. No solo es responsabilidad del educador y del asistente que ese niño aprenda, sino que la familia tiene un rol protagonista aquí. Bien también ahí en tu reflexión. Y por último, hablaste de la autonomía, de que los niños son autónomos en su aprendizaje, que hay que fomentar la autonomía, ¿cierto? Que ellos autogestionen su aprendizaje, que también es un aspecto que antiguamente no estaba muy bien entendido y que ha tomado fuerza cada vez más el hecho de que los chiquillos creen su aprendizaje, que vivan su aprendizaje, que lo toquen, que ellos lo creen, ¿ya? Así que súper tu reflexión, compañera. Gracias. Ya, ¿alguien más que haya hecho la tarea? Que se haya... Yo, profesora. Ya, Francisca, te escucho. Ya, mire, lo que yo anoté,
Hay que bajar el volumen del celular de mi hermana porque estamos las dos en la misma casa. Ya. Ya, yo puse que nos sirve para potenciar lo que a nosotras las educadoras de párvulos, y puse entre paréntesis asistentes de aula, nos falta por aprender. También nos potenciamos con un mayor conocimiento y aprendizaje sobre cómo enseñar y mantener una buena relación con la educación en el aula. También, en el aula, perdón, y también con los niños. También es bueno mantener un buen ambiente en la sala de aula, ya que así damos confianza a los niños y niñas para su desarrollo, que es lo más importante, y así puedan llevar a cabo un buen término de jornada y que su aprendizaje sea significativo para ellos. Por eso siempre es bueno evaluar a cada niño o niña y luego planificar y saber cómo van en su proceso de aprendizaje. Súper. Y también, espérame, que puse otra cosa. Es que soy Piti, profe, por eso no me veo. Es que le puse en su proceso como ahí. Y también el aprendizaje y saber qué les falta por aprender. Ahí sí. Ya, súper. A ver, Fran, yo lo que puedo rescatar de lo que nos dijiste recién, anoté 3 cositas importantes. Hablaste de que finalmente este documento nos sirve para potenciar, ¿cierto?, a nosotras mismas y para aprender, ¿cierto?, que es como una guía que nos permite aprender. Por otra parte, dijiste que había que tomar en cuenta el buen ambiente de aula, que es otro aspecto que ninguna de tus compañeras consideró, pero tú sí. A eso me refiero con cuando nosotros hacemos estas reflexiones, chiquillas. Es súper importante. Te voy a silenciar por mientras, Francisca, porque se escucha ruido atrás tuyo. Cuando nosotros hacemos estas reflexiones, chiquillas, es súper interesante porque yo puedo rescatar la opinión de cada una y a todas les llega una información distinta aquí. Cada una hace una reflexión diferente y es súper interesante escuchar la que de mi compañera, porque lo que mi compañera vio no es lo mismo que vi yo. Y eso nos hace distintas, pero nos hace sumamente especiales. Lo que vio la Javiera no es lo mismo que vio la Sole. Sin embargo, ambas vieron cosas sumamente importantes en ese texto. La Fran habló también del buen clima de aula, del buen ambiente, que nosotros teníamos una responsabilidad súper grande al desarrollar en nuestras clases un buen clima de aula, porque eso potencia el aprendizaje de los niños, los hace sentir con confianza, los hace sentir queridos. Y yo siempre les he dicho, es importante educar, pero es importante educar con amor, siempre. Y luego la Fran habló de la evaluación y hizo un punto importante en que efectivamente todo proceso de aprendizaje tiene que ser evaluado, ¿sí? Y que nosotros de esa forma, a través de la evaluación, podíamos rescatar, como lo aprendimos en el módulo anterior, cuánto aprendieron mis niños y cuánto no, cuánto falta, y tomar algunas decisiones. Bien. ¿Alguien de las que está presente, más, Pao, tú no has hablado? Qué extraño que no hayas hablado, a ver, cuéntame. Estoy tímida hoy día. Ah, no, ya cuéntame. Yo igual me enfoqué como en el rol de la asistente y la educadora en el conocimiento del párvulo. Ya. Nuestro rol es súper fundamental para el primer aprendizaje y desarrollo de niños y niñas, ya que estimulamos todo conocimiento que el niño vaya adquiriendo a cada año de vida. Además, promovemos su autonomía y desarrollo social para que en un futuro pueda ser mucho más fluido. Fomentamos su capacidad de promover valores y culturas y también para tener un óptimo aprendizaje. A partir del juego y la lúdica, se estimulan también los sentimientos que ellos aprenden a trabajar y ayudar para mejorar así un mejor apego con sus pares que ya no sean familiares o cercanos, teniendo siempre presente que los niños son un ser único de aprendizaje. Perfecto. ¿Ves? Aquí la Pau rescató otras cosas, distintas a las de ustedes. Habló del rol del asistente y la educadora, creo que eso había ya salido, solo eso. Pero después hablaste del juego y la lúdica, que es un concepto fundamental en nuestro trabajo. Cuando nosotros trabajamos con niños chiquititos tenemos que entender que tiene que ser todo a través del juego y la lúdica, y las bases curriculares lo plantean. De hecho, hay uno de los principios de las bases curriculares que tiene que ver con el juego. Los niños aprenden jugando, ¿ya? Hablaste también del desarrollo de sentimientos y emociones en ello, que es otra área que hace que la educación de párvulos sea una educación integral, ¿cierto? Que responde a todos los conceptos que ya nosotras hemos aprendido antes y hemos trabajado. Entonces, en conclusión, frente a todo lo que ustedes me han dicho y lo que he podido notar,
el propósito, ¿cierto?, de la educación parvularia, el propósito pedagógico de la educación parvularia tiene que ver justamente con hacer que el niño sea el protagonista de su aprendizaje, hacer que las personas adultas que estamos encargadas de estos niveles seamos personas capaces, ¿cierto?, de potenciar ese aprendizaje, entendiendo que ellos son los protagonistas, entendiendo que esto debe desarrollar diferentes áreas, no solo una o dos, sino que centrarnos en un aprendizaje un poco más diverso, ¿cierto?, respecto a sus emociones, a lo que ellos aprenden, a su autonomía, hablaron de autonomía, de desarrollo personal, no solo de desarrollo cognitivo, entendiendo que hay que evaluar los procesos, decía por ahí otra compañera, entendiendo que la familia, otra niña de ustedes dijo, la familia también cumple un rol, que es un trabajo en equipo, etcétera, etcétera. ¿Por qué hicimos este ejercicio? Porque a mí me interesa más que, en el fondo, analicemos cuál es el propósito de la educación parvularia, es que ustedes lo entiendan y que ustedes asuman desde ya que finalmente ese tipo de palabras van a ir escuchando a lo largo de su carrera las que se quieran seguir perfeccionando o las que quieran seguir trabajando en esta área, ¿sí? Y que es un espacio que hay que abrirlo, porque a través de la reflexión yo voy dándome cuenta finalmente qué es lo que entiendo. No saco nada yo con decirles, apréndanse la página 28 y 29 al revés y en derecho y me la recitan. ¿Para qué? Cuando se la van a aprender por memoria y lo más seguro es que en un mes más se les olvide, porque no tiene ningún significado para ustedes aprenderla de memoria. En cambio, si yo las invito a reflexionar y a que con sus palabras ustedes me digan lo que entienden de lo que leen ahí, cada una le puso un sentido distinto, cada una le puso una pasión distinta y cada una le puso el acento en algo diferente. Y eso es lo que hace que finalmente el aprendizaje se les vaya quedando aquí en la retina. Sole, tienen la mano levantada. ¿Es para hablar algo respecto al tema o se te levantó? Se te levantó. Se te había levantado, parece. Pero sí, no, pero es como, bueno, en este sentido, uno nunca tiene que perder su horizonte. Cuando uno elige esta carrera, tiene que tener bien claro cuál es su objetivo y para dónde va enfocado. Es como, no es porque, qué es lo que yo quiero y lo que voy a lograr, porque los niños son el referente del día de mañana, lo que ellos van a hacer, más de las bases curriculares que si bien hablan y te dicen en algunos aspectos lo que tú tienes que hacer, es lo que tú vas a lograr con ese niño y el significado que le des a eso, porque para el niño puede ser una tía significativa que le vas a marcar para el resto de su vida, tanto positivo como para negativo. Y ahí es donde el rol, como uno dice, es tan importante, si bien uno hace una planificación, pero es cómo tú llegas a él, es cómo tú te entregas y cómo logras que ese niño empatice contigo. Porque primero tenés que empatizar. ¿Y cuál es tu objetivo? Porque para que tú logres algo en el futuro, porque esos niños tú los vas guiando, tú eres su guía, tú eres su modelo a seguir. Súper. Eso es lo que a mí me marcó, más de educar y que tenés que cumplir, tú eres su guía y tú eres su referente. Y en eso tenés que siempre tener la mirada y el horizonte. Desde mi punto de vista mío. Sí, pues, porque y está los bien. niños, como bien dice las compañeras, es un trabajo de todo, tanto de familia como la educadora, la comunidad entera, pero tú pasas las 24 horas con ellos. Tú sabes contenerlo, tú sabes cuando ellos están con rabieta, tú eres como la segunda mamá. Claro. Y esa contención tienes que saberla llevar a sus emociones y él confía en ti, pero cuando un niño no confía en ti, por más que sea la mejor tía, no vas a llegar a él. Así es, tal cual. Súper. Ya, entonces, para ir avanzando en el PPT, ¿cierto? Yo las invito a que cuando terminemos ya... Pau, ¿se ve esto? No te veo. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Bueno, cuando ya termine este tema del curso y del módulo, las invito a que ustedes, si pueden, descarguen la que lo tienen, la pueden comprar, ¿cierto? Por Facebook las venden.
le echen una leidita. Así de a poquito vayan leyendo, vayan entendiendo algunas cosas, porque es un libro bien importante. Bueno, y ahora vamos a entrar a un concepto que tiene que ver, ¿cierto?, con la puericultura. Cuando escuchamos este concepto, probablemente no entendemos muy bien de lo que se trata y a lo que hace referencia. Sin embargo, podemos extraer del concepto algo de información, ¿ya? Cuando hablamos de puericultura, tenemos que separar esta palabra para poder entenderla. Por una parte tenemos puer, que tiene que ver con niño, ¿cierto?, en latín, y cultura tiene que ver con cultivo o crianza. Entonces, si juntamos estas dos definiciones, entendemos que tiene que ver con el niño o la crianza de un niño, puericultura, ¿ya? Efectivamente, cuando nosotros hablamos de la puericultura, estamos hablando de una disciplina, ¿cierto?, científica, que básicamente y generalmente, porque es bastante amplia, está encargada de los cuidados del desarrollo saludable y de la crianza de los niños. No solo dice desde lo físico, sino que también contempla los aspectos psicológicos, sociales, durante los primeros años de vida. Entonces, si lo llevamos a la realidad más cercana a las que han tenido hijos, los puericulturistas, ¿cierto?, las personas que estudian puericultura, son bastante parecidos a los pediatras. Pero los pediatras solo se enfocan en cosas y aspectos físicos, en cuanto está pesando el niño, en cuál es su alimentación, en qué es lo que tiene que comer, ¿cierto?, en si le salió alguna manchita, si es alérgico, bla, bla, bla. En cambio, los puericulturistas son especialistas, ¿cierto?, que están dedicados a un desarrollo integral. Son estas personas que se encargan de evaluar a los niños en aspectos sociales, en aspectos psicológicos, en aspectos físicos, ¿ya? Y bueno, por supuesto, tiene que ver con que estos especialistas guían, ¿cierto?, a las mamás o a los papás, ¿cierto?, los más presentes, en el correcto desarrollo para los cuidados posibles futuros de los niños. También pone en marcha todas las normas, ¿cierto?, que regulan el correcto desarrollo de aspectos físicos de los niños y niñas. Entonces, con el objetivo de asegurar una vida sana de un niño, atiende las diferentes facetas de los niños. Y aquí yo les presento un cuadro donde aparecen, ¿cierto?, algunas de las tareas que tienen, ¿cierto?, la puericultura, como por ejemplo el control de esfínter. Son personas que guían, ¿cierto?, a las mamás, a los papás, como les digo, a manejar esa situación del control de esfínter, ¿cierto? Si tenemos niños que presentan descontrol durante la noche, cómo enseñar a mi hijo a sacarle el pañal, etcétera, etcétera. También contemplan la higiene bucal, contemplan otras medidas higiénicas, el sueño, que muchos de nuestros niños presentan trastornos del sueño durante su crecimiento, las actividades físicas, ¿cierto? Incluso, y esta es la parte en la que a mí más me interesa, dan orientaciones de crianza, ¿ya? Si lo llevamos a un lenguaje un poco más básico, un poco más entendible y comprensible rápidamente, estas personas están encargadas, ¿cierto?, de guiar a la familia respecto a la crianza completa de una persona, de un niño, ¿ya? Esos son los aspectos generales que la puericultura considera a la hora de ser trabajada con un niño o con una niña. Y lo que busca finalmente, por supuesto, porque todo tiene que tener un significado y un objetivo, es que tiene que optimizar los cuidados, por supuesto, de nuestros niños en todos sus aspectos, como hablábamos, desde lo emocional hasta lo espiritual, desde lo físico hasta los aspectos cognitivos, desde que nacen, incluso desde que están, ¿cierto?, en la vida intrauterina, o sea, adentro de la guatita. Los puericulturistas trabajan con las mamás desde que están las mamitas embarazadas hasta su primera infancia, ¿ok? Y esto contempla, por supuesto, aquí dice la lactancia materna, y finalmente son asesoras o asesores que acompañan a la mamá en todo el proceso de crianza de su hijo. ¿Cuáles son las cosas más importantes de la puericultura y lo que ustedes tienen que manejar? Aspectos generales. Por ejemplo, los objetivos, ¿sí? Primero que nada, lo que hacen los puericulturistas es asegurar las condiciones, ¿cierto?, de los niños y niñas para poder tener un crecimiento saludable, lo que hablábamos recién. Aseguran, de cierta forma, guían, son
una ayuda a las mamás para que ese niño vaya creciendo y desarrollándose a lo largo de su vida de una forma saludable, ¿ya? Los aspectos a considerar son psicológico, fisiológico, que responde al aspecto físico, y social, ¿sí? Aquí trabajamos todos los trastornos del sueño, los trastornos, ¿cierto?, de depresiones, de cambios de ánimo, todas esas cosas que se pueden ir gestando en la primera infancia de los niños, de crianza, ¿cierto?, de control y autogestión y regulación de emociones, estos niños que dan rabieta, estos niños que no entienden no por respuesta, todos esos aspectos que son bastante generales, los poriculturistas ahí trabajan de la mano con las familias. Y por otra parte, habla de las prácticas, de aquellas normas, ¿cierto?, que tienen que ver con prevenir enfermedades y que, por supuesto, son capaces de poder detenerlas oportunamente, ¿sí? Otras orientaciones para la crianza. Y aquí nos saltamos, ¿cierto?, a un poco más específico, pero que es importante que lo analicemos y lo conversemos desde afuera. Cuando nosotros definimos qué es crianza, ¿qué hablo cuando la profe me habla de crianza? ¿A qué se refiere? Básicamente, ¿cierto?, tiene que responder que a la forma en la que uno como adulto le entrega a los niños cuidados y establece límites con ellos, para que este chiquitito, que va a ir desarrollándose a lo largo de su tiempo, en su primera infancia, vaya creando hábitos, vaya siendo un niño con una salud mental óptima, un niño que físicamente pueda responder, ¿cierto?, a alguien saludable, que sea capaz de relacionarse con un otro de una manera saludable, insisto. Cada familia tiene su forma de potenciar ciertos aspectos en la vida de un niño. Pero idealmente, ¿cierto?, la puericultura lo que responde es que tiene que ser algo integral. Y aquí habla del apego, como les decía, que finalmente ayer lo analizamos, pero igual voy a hacer un análisis breve. Aquí dice que responde a que es un tipo de vínculo afectivo especial, establecido desde el nacimiento con un cuidador especial, principal. ¿Por qué no puse la mamá? Porque hay muchos niños que nacen, ¿cierto?, que son entregados en adopción, hay muchos niños que nacen y que no necesariamente se crían al lado de su mamá. El apego, ¿cierto?, es algo fundamental dentro de la crianza de un niño. Esos primeros minutos de vida de ese bebé con la mamá o con el papá o cuando son entregados con la persona que los recibe, ¿cierto?, son fundamentales en la vida de un niño. Se crean lazos, vínculos importantes, afectivos. O sea, desde que ellos nacen, comienzan a desarrollar la emocionalidad en la vida, siempre. Luego habla del apego seguro. Y aquí responde, ¿cierto?, a que este niño que nace ve a su cuidador como una figura con la cual se siente seguro, ¿ya? Yo estoy hablando de las orientaciones para que una crianza sea positiva dentro de lo que responde la puericultura. Este niño tiene que tener un apego seguro. ¿Cómo tiene un apego seguro? Cuando ve a su cuidador como una persona segura, confianza, en la que se siente absolutamente bien cuidado, respetado, querido y aceptado, ¿cierto? Generalmente estos niños muestran una ansiedad cuando este cuidador desaparece de su vista, ¿sí? Porque se sienten tan seguros con esa persona que evidentemente cuando esa persona no está con ellos, sienten una inseguridad tremenda, ¿ya? Habla también del manejo y enfrentamiento del llanto, súper importante, ¿eh? Generalmente tenemos, sobre todo en los niveles más chiquititos, entre sala cuna y medio mayor, nos enfrentamos mucho a este tipo de realidades. A los niños que lloran desesperadamente, cuando los van a dejar al jardín lloran, cuando se caen lloran, cuando tienen pena están llorando, cuando no tienen hambre lloran. Son niños que demuestran todas sus emociones y expresan al mundo sus emociones a través del llanto, ¿ya? Y bueno, aquí lo que dice básicamente y explica, ¿cierto?, la página desde que habla de la puericultura, es que cuando un niño llora tiene hambre, necesita cercanía, contacto físico, tiene sueño y está cansado, tiene dolor, frío, calor, tiene el pañal sucio, su ropa está muy apretada, le están saliendo los dientes, algo incómodo está sucediendo, ¿cierto? El llanto debe ser considerado como una de las formas en las que los niños se expresan con un otro, ¿sí? Generalmente el comentario es, ya está llorando este niñito, otra vez está llorando. Pero ese llanto debe tener un significado.
Y antes de que nosotras hagamos un juicio de valor respecto al llanto de ese niño o de esa niña, tenemos que ver si están todas sus necesidades cubiertas. Quizás es el pañal, quizás es que tiene hambre, quizás es que le están saliendo los dientes, algo tan básico como que les salgan los dientes, los niños lloran porque les duele, ¿cierto? Pero aquí nos dan una alerta y dice, si el llanto persiste, que ocurre más o menos en el 20% de los lactantes, debe ser por causas orgánicas. O sea, cuando este llanto es repetitivo, constante, es porque tienen cólico, porque quizás son intolerantes a la proteína de la leche, porque, no sé, tienen problemas gastroenterólogos, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas importantes ahí que tienen que ver con un nivel más de salud, que más que una rabieta o una simple pataleta, ¿sí? Y luego pasamos al manejo de pataleta, que también esto se da mucho, sobre todo en los niveles más chiquititos. Igual, en prekinder y kinder, ustedes van a presenciar, o las que no, o las que ya lo han presenciado, ciertas pataletas en niños que son más apegados a los papás y que sobre todo en marzo, cuando llegan esos primeros días de marzo, vienen sumamente regaloneados desde la casa y uno se enfrenta a estos niños que te ven por primera vez como un monstruo, no entienden quién eres tú, les da miedo, y a través de las pataletas ellos son capaces de expresar su molestia, ¿cierto? Aquí dice que esto se produce en niños entre 2 a 5 años, lo que les acabo de decir. Y esto responde a una frustración excesiva en ellos. Cuando los niños tienen pataleta, ¿cierto? Básicamente lo que están diciendo es, estoy molesto, estoy enojado porque tú no cumpliste lo que yo quería. Quiero que hagas esto y tú no lo hiciste. No se cumplió el deseo. Y bueno, evidentemente esto puede ser muy normal en un niño, porque generalmente los niños pasan por un periodo cuando son chiquititos en los que no reciben no por respuesta. Más todavía cuando no son muy bien criados y desde chicos se les ha dado y se les ha otorgado todo lo que ellos quieren. Entonces, cuando tú por primera vez les dices que no, no lo entienden. Ahí la responsabilidad ¿de quién es? ¿Del niño o del adulto, Pao? Del adulto. Del adulto. Ustedes siempre tienen que entender, las que son mamás lo van a entender. Cuando los niños nacen con como libro en blanco. Ustedes escriben en ellos. Todo lo que sus hijos son es lo que ustedes han escrito en ellos. Por lo tanto, la responsabilidad primaria la tienen ustedes como adultos. Si ese chiquitito de 5 años no entiende un no por respuesta de la profesora, ¿a qué? A que le pegó a un compañero y tú vas como docente, le explicas que su acción no estuvo bien y que además hay que hacer algo para enmendar eso que él hizo, y él te dice que no lo entiende y se enoja y pelea y patalea, algo está pasando. Algo pasó en la casa y en la crianza de ese niño que no lo hizo entender que cuando él cometía un error había que enmendarlo, ¿sí? Entonces aquí puede ser muy normal que un niño llore, puede ser muy normal que un niño haga pataleta, puede ser muy normal que un niño tenga un apego extremo con alguien, pero hay que ir mediando este tipo de cosas para evitar desastres futuros. Adultos frustrados, adultos que no son capaces de no entender cuando algo no les funciona y no les va bien, los vemos incluso a nosotros mismos. A nosotros como adultos nos frustra un montón cuando no podemos hacer algo que queremos hacer. Estamos todas frustradas con esto de la pandemia. Queremos volver a nuestra vida normal. Queremos volver a poder salir a tomarnos un trago con amigas y reírnos de la nada. Queremos ir a bailar. Y resulta que cada vez se hace más frustrante. Y si esto no está manejado desde la salud mental, ¿cierto? El autocuidado, que es súper importante, puede generar depresiones, activación de trastornos ansiosos y una serie de cosas. Entonces, la crianza, chiquilla, cumple un rol fundamental. ¿Y quiénes son los encargados de criar? La familia. Básicamente, inicialmente la familia. Pero estos niños llegan a nuestras manos en algún minuto de la vida. Llegan. Entonces, aquí la responsabilidad empieza a ser compartida. Y por eso aquí es importante que ustedes manejen todos estos conceptos respecto a la crianza y a lo que tiene que ver con la puericultura. Hay alguien que me está pidiendo entrar o que está levantando la mano. No sé quién es, pero está hace rato. Hoy hay muy poquitas, hoy día. Hay muy poquitas. Profe, disculpe, se me cayó el internet. Recién me pude conectar. Ya, corazón. Ya, ok. No hay Me problema. perdí un buen ratito por lo mismo, porque estaba
Ya, pero acuérdate que está grabándose. Ya, Así que profe, no te gracias. preocupes. ¿Ya? Ya, entonces estamos en esta parte, ¿cierto?, de la crianza y lo que responde un poco el impacto positivo o negativo que tiene la crianza en un niño y una niña. ¿Ya? Respecto a esto, perdón, respecto a esto, ¿hay dudas? ¿Alguna de ustedes tiene alguna duda, algún análisis, alguna experiencia personal respecto a esto? ¿No? Nada, 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 nada. Profe, una consulta. Dígame, Profe, una dígame. consulta. Eso que usted haga, que usted decía de, del cuidado y de la crianza, nosotros como tenemos que llegar hasta cierto punto igual, porque a veces los papás cuando uno interviene mucho, de repente es como que ellos se enojan o a veces se molestan cuando uno los orienta, especialmente porque una vez una compañera nos contaba que le preguntó por qué hacía rabieta a su niñita, hacía clase, la educadora le explicaba que si era porque estaba enfermito o porque le dolía la guatita o era porque alguna manifestación y la mamá así como que, wow, se enojó como diciendo que ella no sabía criar a su hijo, Ujú. pero lo tomó, no sé si fue por el momento que no tuvo un buen día, Mm. pero hay mamás o papás que no les gusta que les digan o hablen este tema de la crianza, Claro que no. porque de Ujú. repente los jardines hablan en rasgos generales sobre la crianza, dan tips, pero hay papás que no les gusta, pues se molestan, Ujú. Mira, que Sole, es respecto a lo que tú me como, dices, tú tienes razón cuando dices que a los papás no les gusta cuando se meten en la crianza de los niños, ¿ya? Básicamente no les gusta, yo creo que a nadie, ni de hecho a ustedes como mamás probablemente les gusta que venga una tercera a decirle, oye, lo estáis haciendo pésimo, ¿sí? O, ¿sabes qué? Yo lo haría de esta forma. El problema está en que nosotros tenemos una responsabilidad social como educadoras, tenemos una responsabilidad social. Esos niños van a crecer, van a pasar a primero, a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, y van a llegar a la adultez. Entonces, claro, tú dirás, pero imagínate, nosotros los tomamos cuando tenían 4 o 5 años. O sea, ¿qué impacto puede tener que la profe eduque y críe a un niño de una manera positiva? Tiene impacto, tiene impacto. Y tu deber como educadora, como asistente, es guiar a las mamás. Ahora, ¿cuándo deja de ser nuestra responsabilidad? Cuando ese papá y esa mamá te empieza a poner piloto automático, le digo, como le digo yo, y te dice que sí, 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 pero en realidad no está escuchando nada. O sea, ya en ese punto tú dices, ok, lo intenté y lo hice todo. Pero tu responsabilidad como educadora siempre va a ser guiar a esa mamá en función de que ese niño crezca sano en todos los aspectos, emocionales, sociales, psicológicos, mentales, etcétera, etcétera. Entonces, súper importante ser criteriosa y ojo, voy a decir una palabra un poco coloquial, pero tienes que ser atinada. Obviamente no te puedes sentar con la mamá y decirle, usted lo está haciendo pésimo, señora. Su hijo es insoportable, llora, grita, le pega a sus compañeros. ¿Qué hizo usted todo este tiempo? Evidentemente no. Tienes que ser criteriosa, por lo tanto, ahí nosotros como adultas y como responsables socialmente de esos niños tenemos que guiar el proceso, tanto para los niños como para los papás. Cuando eso deja de ser problema tuyo, cuando el papá simplemente te dice, no me diga nada, yo lo quería así, lo quiero así. Listo, papito, pero lo intentaste, no te quedaste callada, intentaste intervenir en la vida de ese niño. Y tú en tu sala puedes hacerlo a tu forma. Si fuera de tu sala, ese niño llega a la casa y la mamá hace otra cosa, chuta, el que va a tener un problema grave es el chiquitito. Pero tú como responsable y adulta de ese niño en las horas que esté contigo, puedes educarlo y enseñarle la mejor forma posible. Y vas a impactar igual positivamente en la vida de ese niño. ¿Ya? Pero eso, generalmente eso. Asumo que si ninguna me dijo que no tenía dudas respecto a la puericultura, la entendían. Pau, tú que estás ahí, porque la Dani está en una micro, no la quiero molestar. Pau, ¿tú sabías de este concepto? ¿Conocías este concepto de la puericultura? ¿Te sonaba? No, profe, en realidad Nada. no conocía esto y no sabía. ¿Esto es una profesión también, profe?
Porque Sí, como usted está, yo tampoco no tenía idea, y como que lo ya. más cercano al crecimiento y desarrollo de un niño es un El pediatra pediatra. que conozco, claro. Pero esta no lo conocía y está súper interesante. Súper, súper, súper. La Saber Fran, que tenemos a ah, alguien donde acudir por si nos pasa el exceso a la crianza es como súper bueno igual. claro, Porque casi siempre uno dice ya te vaya al psicólogo, pero a lo mejor esto necesita más de ti que un psicólogo. exacto. O un niño. Fran, ¿tú habías escuchado este concepto tampoco? No, profesora, nunca ¡Qué yo. heavy! Ya, no lo habían escuchado. Es que no es muy conocido, no es muy conocido. Pero sí, ustedes tienen que saberlo y manejarlo, ¿sí? Sobre todo se da mucho en los consultorios, en la salud pública están siempre ahí. Son bastante compañeros de las mamitas. Ya, avancemos entonces. Se nos va a hacer rápida la clase porque hemos avanzado rapidito hoy día y yo entiendo que es viernes y entiendo que también están cansadas, ¿ya? Así que lo vamos a tratar de ir haciendo lo más ameno posible y fluido para que puedan tener su tarde más relajada. Bien, entonces ahora pasamos a otro contexto, ya no estamos hablando más de la puericultura, ni la salud, ¿cierto? Ni qué hacen los puericulturistas, ni en qué se enfocan. Estamos hablando ahora de los programas no convencionales de la educación parvularia. Me gustaría saber si alguna de las que está aquí presente sabe algo de los programas no convencionales. ¿Conoce, leyó, escuchó por ahí algo respecto a cuáles son los programas no convencionales? Primero, me voy a la palabra, no convencional. ¿Qué significa que algo sea no convencional? ¿Hay alguna de las que está aquí presente que lo sepa? Como que no se haga siempre. Ya, como que no se haga siempre. Va por ahí, pero no es tan así. ¿Alguien más? ¿No? No, profe. Ya, está aquí. Como les digo siempre, no tienen por qué saberlo. Ahora lo van a saber. Ahora sí es responsabilidad de ustedes si después les toca hablar de esto y les preguntan y dicen, "Ah, no, yo no sé". No, pues sí, lo aprendimos y la idea es que les interese y que se lo metan en su cabeza y que busquen y averigüen, ¿ya? Los programas no convencionales son los programas que no son tradicionales. ¿A qué me refiero con esto? Estos programas son modalidades que no son convencionales, que aparecen, ¿cierto?, dentro del currículum, pero que no son cotidianos, la gente no los conoce mucho, de hecho, pero tienen que ver con la educación parvularia. Primero que nada, estos programas son con una flexibilidad en las horas. Ya tienen un horario sumamente distinto a los colegios, a los jardines infantiles, a las escuelas de lenguaje, a las escuelas de párvulo. Súper diferente. Además, estos programas se adecúan a las necesidades de las familias, ¿sí? Además, como características, uso de locales que no requieran una infraestructura. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que si hay algún lugar que necesite que los niños de ese lugar tengan educación parvularia y el lugar no nos permite tener una sala de clase como un colegio, se puede ocupar cualquier infraestructura para que esos niños reciban educación. ¿Sí? Tienen flexibilidad en su funcionamiento, no son tan estrictos. Aquí a nosotros nos piden una serie de documentos a los colegios normados que tienen que tener, que los WC a la altura, que cuántos baños tienen que tener por curso, que cuántas profes tienen que tener por curso, que la pizarra tiene que estar a un nivel, etcétera, etcétera. A estos programas no les exigen de cierta manera tanto. Y que además tiene una adaptación a las características socioculturales de la comunidad. Y esto es lo más importante. Yo sé que ustedes lo conocen. Yo sé que ustedes han escuchado de estos programas, pero ¿saben lo que pasa? Que las complicó el nombre. El nombre, como los talleres de 4 a 7. Exacto. Ah, Ya las complicó solo el nombre, ojo, pero conocen perfectamente de lo que se trata. Les tengo que mostrar un video de YouTube. Pero antes, vamos a profundizar en esto. Como les decía, ¿qué significa no convencional? Son propuestas pedagógicas que se dan en contextos distintos. No son tradicionales, no es como el colegio, no es como el jardín infantil. No son esos son tradicionales, son programas tradicionales. Estos programas que ustedes van a ver ahora no son tradicionales. Y cuando yo les muestre esta imagen van a decir, ¡ah! A eso se refiere la profe. Por ejemplo, tenemos el jardín sobre ruedas. Este jardín que está dentro de
de un furgón, que la tía se sube con el tío que maneja y van, ¿cierto?, pasando por los diferentes pueblitos, entregándole a los niños materiales, trabajando con ellos y con la familia. Eso es un programa no convencional. Tenemos los jardines de hospitales, que son estos jardines que están dentro de un hospital. Hay mamitas, por ejemplo, que tienen que estar mucho tiempo en un hospital, pero mucho tiempo, y que tienen a su guaguita chiquitita. Bueno, estos programas lo que en el fondo les prometen, ¿cierto? O les proporcionan a esas mamás es que los niños tengan una estadía en el jardín, o sea, en el hospital, con un objetivo pedagógico. Incluso aquí entran también los hijos de las enfermeras. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien está levantando la mano o no? ¿Estoy equivocada? Escuché ahí como el cosito. Voy a continuar. Entonces, tenemos cierto... ¿Mano levantada? ¿Ah? La de la Paola, la de la Sol está levantada. Ah, perdón, a mí se me quedó arriba. ¿Quién entonces quiere hablar? No, se me quedó de delante. ¿Qué te pasó? Ah, se le quedó delante, ya. Ya lo entendí. Entonces tenemos por otro lado los jardines al hospital, que son estos jardines que están hechos básicamente para que las profesionales del hospital, incluso los niños que se quedan durante mucho tiempo en la estadía en un hospital, incluso los hijos de las mamitas que están en un hospital, tengan acceso a una educación. Eso es un programa no convencional. Tenemos las veraneadas pehuenche, que son estas escuelitas de verano, que se les entrega a los niños recursos, ¿cierto? Y educación a los distintos pueblitos ya que tienen complicaciones para trasladarse a los colegios. Tenemos, como lo decía recién, me parece que fue la PAO, vacaciones. Claro, estos talleres que están hechos pensados para el verano, ¿ya? Estos talleres que están hechos en algunos jardines infantiles, sobre todo en los particulares, les ofrecen a los papás que los niños vayan en vacaciones al jardín, ¿ya? Y es una posibilidad para que los papás trabajen medianamente más tranquilos. Y aquí también les ofrecen a estos niños un espacio pedagógico pensando en cubrir ese tiempo en el que los papás tienen que trabajar. Tenemos las lagunas de la cárcel, que también son espacios no convencionales y que también se les entrega a los niños y niñas en ese espacio ciertos propósitos profesionales y pedagógicos. Y finalmente tenemos las casas de acogida y los hogares, donde también se les entrega a los chiquillos diversas formas de poder trabajar aspectos pedagógicos en los contextos que son un poco hostiles, ¿ya? Todos los que ustedes están viendo aquí a continuación son justamente programas no convencionales, todos. Algunas de ustedes, voy a bajar esto, ¿alguna de ustedes había conocido estos programas? ¿Ha conocido, le ha tocado trabajar en algunos? ¿Conoce algún familiar, alguien cercano que haya tenido que acudir a estos programas no convencionales? Yo, profe, conozco harto de los programas no convencionales. No los conocía también así como por el nombre, ¿Ya? pero mi hermana trabajó en el taller 4-7, que ¿Ya? se daba por el municipio de acá donde yo vivo. Era Ajá. un taller que fomentaba más lados artísticos de los niños. Había como ¿Ya? educación física, había teatro, danza, jugaban a la pelota, hacían cosas con otro tipo de desarrollo más motriz. ¿Y esto dónde se da? ¿En qué horario? De 4-7. Ya. Terminando la jornada escolar de los niños, se empezaba este taller. Ya, es como una extensión horaria. Es una extensión horaria hasta las 7, pero ahí se hacía cargo otras entidades, no precisamente el colegio, sino entidades que venían a trabajar solamente el colegio, como que el colegio se prestaba con los niños que quedaban en ese horario, las mamitas trabajaban y no podían venir a buscar y esas cosas. Perfecto. Para eso se hizo. Y Okay. yo tengo una de mis mejores amigas que ella trabaja en un hogar de menores, aquí en la ¿Ya? comuna. Ok. Yo he ido. ¿Ya? Yo he ido, a mí me encanta, yo me he familiarizado mucho con eso. Mi amiga, aparte de ser trabajadora de ahí, como de las mamis del hogar, ella estuvo en el hogar toda su vida. Nosotros nos conocimos desde que teníamos 8 años. Y ella, fuimos amigas siempre. Yo tuve la posibilidad de poder quedarme en el hogar, de poder entrar al hogar, de jugar con los niños del hogar, de conocer distintas experiencias
que son súper nutritivas para uno. De verdad que si Interesante. alguien quiere ir a ayunar a una casa de acogida, a un hogar, lo que te entregan es, es impagable. O sea, como ver esas caritas de alegría Qué bonito. y saber de todo lo malo que tienen detrás y que tú con una sola hora al día los puedas hacer feliz es impagable, de Es verdad. gratificante, claro Y que sí, po. es muy lindo ese trabajo, pero es muy agotador. A mí me Por su- ofrecieron trabajar ahí y mentalmente no pude. hay una carga emocional No me, tremenda, sí, tremenda. no. O sea, tenéis que estar acompañada de una ayuda psicológica para poder enfrentar ese tipo de Ellos, programas. ellos siempre se están capacitando, pues todos los meses tienen capacitaciones psicológicas más que nada, pues, que Ya, para conocer psicológicamente sus necesidades también como tías para poder desarrollar y ayudar a los niños que allí están, porque ya ahí son una diversidad de situaciones que uno tiene que comprender a flor de piel lo que pueda llegar a pasarle a un por niño supuesto. desde muy pequeñito o ya sea muy grande. Y eso es como lo frustrante y lo poco tolerante que yo no podía No trabajar ahí. pudiste. De No hecho, pude. por ejemplo, en el Sename se da mucho por esto de los programas no convencionales. Y imagínate lo que implica trabajar en el Sename. O sea, imagínate la carga emocional que tiene eso para los profesionales que están ahí. Sí, pues mi amiga empezó siendo ahí, era un hogar de un padre. ¿Ya? Y ahora el padre Gabriel falleció y lo tomó el Sename. Mm, Entonces ella igual me ha dicho que se ha complicado mucho la situación dentro, ya, porque ya, cuando pero son donadores de otros lados, no como el Sename, es súper más fácil trabajar con niños y hacer como tipo de evaluaciones con los niños, pero cuando es con el Sename es como el papeleo antes que la vida del niño y eso es súper complicado para ellas trabajar. te creo, absolutamente. Ya, Pau, gracias por compartirnos tu experiencia y reconocer que esto, yo creo que todos ustedes conocían estos programas, pero no los reconocían por el nombre. Sole, tú tienes que abrir tu micrófono. Profe, estos programas los crearon con el fin Junji Integra para llegar a todos esos tipos de niños, especialmente rurales, que nos van a jardines o que las mamás no los pueden llevar, eh, como usted decía, funcionarios públicos que cumplen una profesión, que no pueden ser llevados a los jardines. Y con este fin fue creado estos programas para que llegue a distintos lugares y ningún niño quede sin educación. Exacto, tal cual. Ese, ese, ese es el fin. Entonces recorren a lo largo de todo Chile países rurales, porque usted sabe cómo es la región, a nivel desde Arica a Punta Arenas. Entonces estos programas son especialmente llevados a esos niños, como usted bien lo menciona, no son como exactamente en el jardín, pero ellos orientan a los niños y a los papás para que trabajen de una forma con ellos, con sus hijos, se conecten con sus hijos y ellos sean como los profesores de sus hijos. Y los van a Exacto. visitar cada 15 meses, cada 15 días o así, dependiendo de la localidad. Pero ese es fue el fin, Sí, mi para amor, que tal ningún cual. niño quede fuera de la educación. Exacto, para poder Sea, cubrir es- todas esas zonas que son rurales, que son complejas de poder que ellos tengan acceso a la educación, se implementaron estos programas. Ahora, ojo, imagínate en pandemia, ¿cómo lo están haciendo esos niñitos que no tienen internet, que no tienen cómo moverse? Está súper complicado el escenario. Profe, hay un programa de radio. Ya, Por ejemplo, súper. acá Ajá, había un programa que lo hacían en la radio, que era la radio Santa María, me acuerdo, no sé si seguirá, y hacían un programa todos los días viernes y los días sábados, de 11 a 2. Y ahí iban educadoras y hacían el programa desde la radio y lo escuchaban en distintas localidades, los niños trabajaban en los textos. ya, viste, ahí hay una estrategia, ya, súper. Gracias, Sole, por tu aporte. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera contar si conocía de estos centros no convencionales, si entendían algo respecto a esto? ¿No? Ya. Hoy día tengo dos alumnas, la Paola y la Sole. Las otras están todas calladas. La Dani yo sé que está en la micro y está complicadísima porque viene en la micro la pobre, pero yo sé que está. Y ahí está la Javi, sí.
Ahí está. Oh, la Javi apareció, como, se parecen tanto, como que me confundí. Es la Javi y la Fran, ¿cuál de las dos? Y yo dije, pero si la Fran tenía lente y ahora está sin lente, ¿qué está pasando? La Javiera. Ya, ya, vamos. Chiquillas, queda muy poquito. Yo sé que están cansadísimas, pero queda poquito. Entonces, vamos en esta parte. Estamos hablando, ¿cierto?, de las propuestas. Yo les presenté las propuestas y aquí vamos a analizar de a poquito las más importantes. Cuando tenemos el jardín en el hospital, por ejemplo, esta es una modalidad no convencional que finalmente lo que hace, ¿cierto?, es desarrollar aprendizajes en hospitales. Y con la importancia de promover que los niños y niñas hospitalizados, sobre todo con ese fin, puedan acceder a los beneficios de la educación parvularia. ¿Y qué es lo que hacen básicamente? Se trabaja a través del juego, las experiencias educativas, ¿cierto? Ellos trabajan con trabajadores sociales, con psicólogos que van fortaleciendo este proceso de aprendizaje con los niños. Tenemos que pensar que hay niños de hospitales que nacen en un hospital y que están toda su primera infancia en un hospital. Por diversas enfermedades ellos permanecen ahí. Entonces se crea esta modalidad no convencional para proteger y asegurar el derecho de ese niño de adquirir cierto aprendizaje, de formar parte de la educación parvularia, de tener espacios educativos, ¿ya? Bueno, y evidentemente también es un espacio en el que se fortalece cierto el vínculo con las familias dentro del proceso de hospitalización, que debe ser muy difícil. Yo nunca he tenido ni he pasado por algo así, pero sé perfectamente que hay muchas mamitas que pasan por este proceso y este equipo interdisciplinario, por decirlo de alguna forma, que está compuesto por la educadora, los psicólogos, ¿cierto? Los terapeutas ocupacionales en algunos jardines, perdón, en algunos hospitales, ayudan a vivir ese proceso. ¿Ya? Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué son importantes para los niños y niñas actividades educativas en el hospital? Primero tenemos que entender que el ambiente en el que ellos se desarrollan es sumamente hostil y negativo. Estos niños nacen en hospitales, están acostumbrados a las agujas, a las operaciones, a que todo el tiempo están viendo, ¿cierto? Diversas cosas que no es un escenario que sea para un niño. Entonces, ¿qué pasa? Que este programa los invita, de cierta forma, a crear otra realidad dentro de la tristeza en la que se desenvuelven, que es lo mismo que pasa en los cenames o que pasa en las cárceles, ¿ya? No quiero decir con esto que estos programas sean efectivos, porque evidentemente, como en toda realidad, hay muchos de estos programas que no funcionan tal y cual se presentan, que hay una ganancia económica importante ahí detrás de esto, pero evidentemente están hechos y pensados para eso, y este es uno de los tantos que existen. Por otra parte, tenemos este otro que a mí me llama harto la atención, que tiene que ver con la sala cuna y el recinto penitenciario, que son estas salas cunas que están hechas en las cárceles, justamente solo hasta los 2 años. Yo no sé si ustedes sabían, pero cuando las reclusas entran embarazadas, ellas tienen la opción de tener a su hijo hasta los 2 años ahí. Y tienen este espacio, ¿cierto?, donde están los cuidados necesarios para estos niños hasta los 2 años, donde ellos pueden estar acompañados de sus mamás. Los niños obviamente son atendidos por este programa educativo, que lo que hace principalmente por la edad a la que responden es potenciar ciertas estimulaciones, aprendizaje a través de los aspectos motrices, ¿cierto?, a través del desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera. Y además les fortalecen, por supuesto, alimentación. Estos son programas, como bien dijo la Sole, UJI, son programas del Estado, que les proporciona a estos niños vivir esa experiencia educativa dentro de ese lugar tan hostil para ellos también, y tan difícil, ¿sí? Y bueno, tenemos el otro que es bastante conocido, el Jardín sobre Ruedas, que es el que yo les comenté al comienzo, ¿cierto? Que es este espacio donde generalmente se da en las zonas rurales, ¿cierto? Donde los papás, las mamás tienen muchas complicaciones para acceder a la educación, y consiste en que tienen 21 vehículos completamente equipados con materiales pedagógicos que finalmente lo que hacen es recorrer las distintas zonas y van llevando al jardín, ¿cierto?, hacia las casas de estos niños.
que tienen evidentemente complicaciones para poder movilizarse, que están ubicados en un sector en el que les dificulta mucho moverse. Estamos hablando principalmente de zonas rurales, ¿sí? Y que geográficamente no tienen la forma de poder llegar a un colegio, de poder llegar a un jardín, por la cantidad de lluvia, por las complicaciones del clima, por un montón de factores que obviamente se generan y se dan, ¿cierto? Y como les comentaba en la diapositiva anterior, esto está compuesto por una educadora y un animador que es un conductor, ¿cierto? Ellos forman el equipo de trabajo y lo que hacen es visitar la localidad, imagínense, una vez, un día a la semana, ¿ya? Y lo que hacen es transformar este espacio, ¿cierto?, para la comunidad. Dura 4 horas, se reúnen alrededor de 20 niños y junto a sus familias, por supuesto, tienen experiencias educativas. Experiencias, no clases, experiencias educativas, así se les llama, ¿ya? Y obviamente les dejan como un set de tareitas para poder hacer durante la semana que sigue, para poder retomarlo en cada semana, ¿ya? Así funciona este programa no convencional. Yo lo encuentro súper entrete, pero obviamente debe ser difícil como de cierta forma poder llevarlo a cabo del todo. Y miren, aunque no me lo crean, llegamos al final. Aunque no me lo crean, ayer, por un tema estructural de la clase, se dio que la clase terminó un poco más tarde. Pero ahora yo dejo este espacio, siempre dejo este espacio para explicarles bien detalladamente el trabajo final y poder conversar un poco respecto a eso, ¿ya? Generalmente lo que a mí me interesaba que pudieran lograr adquirir en esta clase, en esta segunda patita de la clase, es que reconocieran principalmente los aspectos de puericultura, reconocieran las bases curriculares, reconocieran también los programas no convencionales, ¿ya? Y que sean capaces ustedes de entender cómo funcionan todos estos conceptos dentro de la educación parvularia, ¿ya? Entonces, me van a tener que dar un segundito porque tengo que ir ahora a la planificación para poder explicarles bien en qué consiste nuestro trabajo final. A ver, ¿qué hice? Pau, ¿se ve? Sí, profe. Ya. Esta planificación ustedes también la tienen. Sí, profe. ¿Ya? Gracias. Ustedes también la tienen en su WhatsApp, si yo se las mandé. Entonces, lo que nos queda pendiente es entender y comprender bien en qué consiste este trabajo. ¿Ya? Este trabajo se entrega el 4 de junio, o sea, técnicamente estamos a 28. El próximo viernes tenemos una semana completita para trabajar en el trabajo. Y lo que yo les voy a pedir en esta ocasión es que vamos a realizar una exposición, ¿ya? Cortita. Yo les voy a mandar, como les mandé, el modelo, más o menos de lo que tienen que entender ustedes, de cómo tienen que poner las diapositivas, qué tiene que ir en cada diapositiva, algo bien ordenadito, para que todas tengan el mismo orden, ¿ya? Y ninguna se me arranque con los tarros y me haga una exposición de 1 hora, ¿sí? Sino que, más bien, entre 15 a 20 minutos, no más que eso. Entonces, la idea es que usted pueda realizar una exposición con un grupo de personas. Aquí nosotros somos, según lo que entiendo, ustedes son 10 o 11, ¿verdad? Yo aquí tengo 8 personas, incluyéndome a mí. Javi. No, profe, me equivoqué, perdón. Ya. Entonces, según lo que yo entiendo, dame un segundo. Ahí estoy abriendo algo, nada que ver con. Ahora sí. ¿Se ve eso otra vez? Yes. Ya.
Debiesen ser los grupos más o menos de 2 personas. Sí, debiesen ser de 2 personas los grupos. Entonces, si somos 10, claro. Lo que tenemos que hacer entonces es guiarnos por la pauta de evaluación. En la clase pasada, perdón, en el trabajo pasado, tuvimos algunas dificultades porque no respetamos la pauta de evaluación en algunos casos. Obviamente yo no les bajé la nota por eso, porque no siento que el objetivo de mi clase y de mis módulos con ustedes sea sancionarlas o castigarlas con una nota. Todo lo contrario. Mi interés principal siempre ha sido que ustedes aprendan. ¿Ya? Por lo tanto, no les voy a poner una nota más baja porque se equivocaron en un criterio o porque tuvieron falta de ortografía. La voy a corregir porque es mi función como profe. Se las puse en rojo algunas les dije que tenían que trabajar la puntuación, algunas les mencioné, en algún apartado les puse ojo con la ortografía, ustedes son profe, es muy importante que trabajen la ortografía. Yo tuve serios problemas ortográficos, serios, y hasta el día de hoy todavía me cuesta. Sin embargo, cada vez que voy a mandar un comunicado, cada vez que voy a escribir algo, trato de revisar bien. Puede que me equivoque, yo soy un ser humano. Entonces, ¿con qué cara yo a ustedes les voy a bajar un punto porque no pusieron un acento, porque se comieron una coma o porque se les pasó el punto seguido? Pero sí tengo el deber como profesora de corregírselo y decirle, ojo, que para este segundo trabajo voy a estar también evaluando eso, ¿ya? Los criterios son, portada debe llevar la insignia del centro y nombres de las integrantes. O sea, la primera parte, la primera diapo, tiene que llevar la insignia del centro y los nombres de ustedes dos y su título, obviamente, de qué se trata el módulo. En la segunda parte de la diapo 2, tiene que tener una introducción, ¿cierto? En este espacio, ustedes como estudiantes deben introducir la temática que abordarán. No debe ser una introducción tan extensa. Ya aquí también cometimos hartos errores en la anterior. Habían algunas que me escribían así una introducción y otras así. Entonces, es importante que cuando ustedes vayan a hacer una introducción de cualquier trabajo, comprendan que la introducción es donde ustedes tienen que poner la información más relevante, ¿ya? Tiene que ser una introducción atractiva, que invite a la persona a leer el trabajo que ustedes van a enviar. Entonces tiene que ser interesante, no puede ser una introducción. Yo les voy a presentar a continuación esto, esto y esto, los invito a leer esto, porque no, tiene que ser algo interesante, a partir de una reflexión, a partir quizás de, no sé, un título, y poner, están interesados en reconocer estas características de los párvulos en estas edades. A nosotros nos llamó la atención trabajar en esta y esta edad porque bla, bla, bla. Introducir, invitar a la persona que va a leer tu trabajo. Las características, ustedes deben explicar la etapa que escogieron. Yo ayer les dije, tenemos 3 niveles, sala cuna, medios y transición. Ustedes tienen que coger uno de esos 3 niveles y trabajar en función de esos niveles. Trabajar. O sea, reconocer aspectos físicos, psicológicos y educativos de esa etapa. Si yo escojo la sala cuna, tengo que exponer, ¿cierto?, la sala cuna mayor y la sala cuna menor y reconocer cuáles son las características de estos niveles. ¿Por qué los niños son así? ¿Qué aspectos psicológicos tengo que comprender de estos niveles? ¿Por qué aspectos educativos se trabajan en estos niveles? ¿Sí? En la diapo número 4, tengo que poner los cambios más importantes de estos niveles, sobre todo académicos, y los tienen en el PPT. Saben clarito cuáles son los cambios que ellos van teniendo en cada una de las etapas, ¿ya? Pueden leer las bases curriculares. Tienen que poner un apartado en las bases curriculares, ¿cierto? En la diapo 5, que dice las bases curriculares en la edad en la que tú te vas a enfocar. Y finalmente, el número 6 es la conclusión. O sea, el PPT usted tiene que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas. Esto debe durar 20 minutos a todo reventar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nos vamos a tener que reunir para este trabajo, porque obviamente
no nos alcanzó con el módulo a hacer esto, ¿ya? Y para eso vamos a tener que coordinar. Ustedes me entregan el trabajo el 4 y tenemos que coordinar la próxima semana del 4, o sea, la semana del 7 al 11, qué día de eso ustedes tienen disponibilidad para irnos reuniendo y trabajando sus presentaciones, ¿ya? La Sole me mira con una cara de terror. Sole, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Profe, es un PowerPoint. Sí, una ¿Eso? presentación de PowerPoint, sí. Ya. No me pongan esa cara, oye. La Sole me mira con una cara de Profe, terror. es para salir del hielo. De repente hay que poner esa cara porque uno pesca la atención de los demás, profe. ¿No ves que Sí, me tenían puesta sí, la atención? siempre, las miro todo el rato. Chiquillas, las invito a hacer este trabajo porque ustedes tienen que participar un montón más adelante de reuniones de apoderados. Bueno, si ustedes saben, po. Entonces tienen que exponerse a estas cosas, tienen que hacerlo. Javi, cuéntame. Profe, ¿le puedo? Espérate, que la Javi levantó la mano. Profe, ¿sabe qué parte no escuché? Si se hace individual o con alguien. Da 2. Ya, que esa parte no la escuché, profe. Ya, da 2. Es un trabajo que se hace da 2 porque como es largo, la idea es que usted pueda complementarlo con su compañera y lo ensayen y obviamente digan, ya tú vas a decir esta parte, y yo digo esta parte, listo, ya. Llega la hora de los Q, me lo presentan y yo la voy a estar mirando así con una cara de terror de ponerles el rojo, pues se lo quiero poner. No, mentira. Y después de eso, hacemos un análisis general y listo, y la suelto y pueden decir, hoy pasé los 2 módulos de la profe con súper buena nota, ¿ya? Pero lo tienen que hacer. Javi, no, Francisca, Javi. Sí, Cuenta. profe, mire, es que yo sé que en los Power uno se puede grabar las voces presentando las diapos. ¿Ya? Pero usted lo quiere ver hablando. En vivo y en directo, hija mía. En vivo. Necesito ponerte nerviosa. Profe, vale la grabación. No, tranqui, sí. Está todo conversado. No, en vivo, sí, obvio. Necesito verla, necesito ver cómo exponen, cómo se expresan. Necesito decirles, oye, ya mira, súper bien, pero trabajemos estas áreas, porque tiene que ser así. Las tengo que preparar para que después cuando les toque hacer más trabajo así, estén tranquilas y les va a ir bien. ¿Ya? Tienen que escoger a una compañera, ustedes lo coordinan entre ustedes lo conversan, porque ustedes ya son grandes, pues no voy a estar yo diciéndole, ya, la compañerita Paola se junta con la compañerita Ana. No, pues si ustedes ya están grandes, ¿ya? Yo les voy a mandar el formato del PPT, no puede ser todo más relajado, o sea, ¿qué más quieren? Les mando todo. Lo único que tienen que hacer es leer, buscar información y traspasarla a ese PPT. Ojo, muy importante, la información que vayan a buscar no la saquen, por favor, de Wikipedia, se los pido, por favor. Yo sé que si ustedes van y ponen en Google, no sé, etapas de los niños de los 2 a los 4, les va a salir un montón de información. Pero vean de dónde la van a sacar, la fuente, no la saquen de Wikipedia. Traten de sacarla de las páginas del Ministerio de Educación, de las páginas de la Superintendencia, páginas de salud, de ahí tienen que sacar la información, ¿ya? Entonces... Profe, tengo una consulta. Dígame. Las 5, esa parte no la entendí, ¿me la puede explicar, Por por supuesto, favor? por supuesto, dame un segundo. Por eso yo tenía todo pensado, terminar la clase antes para darme todo este tiempo, ¿ven? Ya. Profe, no va a ser tan terrible como dar una tesis, no se preocupe. No, nada de terrible. Dame un segundo, Es déjame como pan buscarla. comido, Sí, pues, así tal porque cual una tiene que tesis ser. no se la doy a nadie. Ya, entonces tenemos, ¿cuál es el punto que me dijiste? El 5. Las 5, profe. Ya, en las bases curriculares, que es el link que yo te mandé, ahí aparecen las explicaciones de cada nivel. Es más, voy a buscarlas al tiro para que no les cueste después buscarlas. Dame un segundo. Profesora, No, dime. mire, yo tengo, la descargué, o sea, la hice un librito, mire. A ver. O sea,
Súper, Ahí están todos. súper, ¿viste? Ya, pues ahora yo les voy a Eso mostrar. trabajé con la tarea. Sí, excelente. Eso es O lo que sea, les mi decía a mamá las chiquillas. Eso es lo que les decía a las chiquillas, que trataran de... ¿Están viendo mi página web para que no salga nada raro? ¿Están viéndolo? Sí, Ya. Bases curriculares, educación sí, parvularia. profe. Voy ahí, pincho el link, aparecen las bases, listo. Lo que yo les digo es que este librito hermoso, ¿cierto? Que También, está, lo vamos a adelantar, sí, porque es un libro tan extenso y a mí a veces me aburre un poquitito porque es demasiado largo. Y aquí estamos, enfoque, la familia, todo lo que yo les comentaba adelante ya. Los principios, súper, súper, súper. Y aquí, ¿cierto? Están los componentes de cómo se estructuran las asignaturas para los niños de prebásica. Entonces, por ejemplo, tenemos comunicación integral, que este sería como, transversal, sí, que este sería como lenguaje, ¿cierto? Lenguaje verbal, sí. lenguaje artístico. Entonces, ¿qué pasa Pero cuando hay son transversales ahora en día, profe, ¿o no? como transversales? No, pues se Que se trabajan. pueden combinar. Ah, sí, pues, sí, sí, sí. Ya miren, acá está. Ah, Por ejemplo, ya. tenemos el núcleo de identidad y autonomía, que sería la asignatura de desarrollo personal y social. Yo le estoy Personal. hablando en otros términos, pero a esto se le llama ámbito, pero yo les digo asignatura para que El sea más ámbito, cercano profe. para ustedes, claro. Ya. Entonces, Ámbito y el núcleo. el, Eso que á- tenemos. el ámbito y el núcleo. Y aquí aparece, por ejemplo, sala cuna, nivel medio y nivel de transición. Aparecen los tres niveles. Entonces, si usted va a especializarse en sala cuna y quiere recoger alguna idea respecto a qué se trabaja en identidad y autonomía, lo saca de acá. A eso me refiero. Ah, Entonces, en este ya, ahora sí punto me quedó sí. más claro, profe. En este punto dice bases curriculares según la etapa. Usted tiene que poner en esa diapo qué es lo que dice las bases curriculares según la etapa en la que tú te estás especializando. ¿Ya? Ah, ya. Sí, ahora sí lo entiendo. Ahora, de todas formas, cada vez que parte una asignatura o un ámbito, hay toda una explicación de lo que se trata esa asignatura y ese ámbito, de qué, a qué responde, y tú también puedes sacar ideas de aquí. ¿Ya? También se pueden sacar ideas de ahí. Entonces, si ustedes leen bien, van a encontrar en este documento harta información. Y aquí están, miren, las características de cada uno. Por ejemplo, esa la cuna, está en la página 41, para que la anoten. Profe, Dime, entonces sería mejor guiarse por lo que dice las bases curriculares. sí, sí, sería ideal que lo hicieran enfocado a las bases curriculares, sería ideal. Pero si encuentran una página en internet que les pueda ayudar también, no está mal. Complementenlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice primer nivel sala cuna y aquí dice lo que caracteriza estos meses de año, la marcada dependencia, lo que yo les puse en el PPT. Ya, si se pueden guiar por el PPT también, porque también toda la información que yo saqué del PPT, la mayoría, no toda, está basado en este documento que es el documento que nos ayuda a entender todo cómo funciona. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Se entendió bien? Sí, profe, se entiende. Maravilloso. Una consulta, Dígame. se tiene que elegir uno solo. Uno, Sala de los cuna, tres niveles, de los tres, sala cuna, ahí medios, transición. Tú eliges uno. sí, Si vas a uno. hablar de sala cuna, tienes que contemplar sala cuna mayor y menor. Si vas a Ya. hablar de los medios, contemplas medio menor y medio mayor. Si vas a hablar de transición, contemplas prekinder y kinder. Ah, ¿Entiendes? ya. Ustedes escogen. Sí, ¿Ya? ya. Necesito lo siguiente, atención, se los voy a mandar a WhatsApp igual ahora. Necesito que me digan los nombres de los grupos. No, obviamente no hoy día. Pueden hacerlo el lunes, ya, convérselo mañana con alguien, el domingo, y el lunes me dicen, ya, profe, los grupos son tanto, la Pau con tanto, la Sole con tanto, la Javi con tanto, para yo, cuando les toque presentarlo, pues sea más fluido para mí entender quién va a presentar primero y quién no. Y lo otro es que les voy a mandar, eso sí se los voy a mandar hoy día, como se llama, aquí trabajando esta tarde, les voy a mandar el formato del PPT,
qué es lo que tiene que llevar el PPT para que usted lo reciba y diga, ah, ya listo, con esto trabajo. ¿Ya? Profe, una consulta. Hace el PPT, se lo envía y después lo hace directo con usted en la clase. ¿Tiene que No, exponerlo? eso te acabo de explicar. El PPT te lo voy a mandar yo. Tú le tienes que poner la Ya, información adentro. Yo te mando el modelo. ya. ¿Ya? Sí, usted manda el modelo y nosotros lo hacemos y después lo Exacto. exponemos en la clase. Exacto. Vamos a tener una Ya. tercera clase, pero esta clase solo es para el trabajo. No es una clase Ya. guiada, no es una clase que vamos a aprender algo, sino que es solo para que yo vea su trabajo y le ponga la nota. ¿Ya? Y exponer el trabajo que hicimos nosotros. Exacto. Entonces Ya. ahí en la semanita nos vamos a coordinar para ver qué día les conviene más a ustedes juntarse y a qué hora. Y a mí también. Ahí vamos a tener que encontrar un día para poder juntarnos. ¿Ya? Ya pequeñas. Entonces, como les digo, les voy a mandar ahora, voy a dejar de grabar, voy a parar la grabación, denme un segundito, detener grabación. No, pues, estoy grabando todavía, ¿no? Sí, Estoy profe. grabando. Ya. No, no la voy a detener todavía porque necesito cerrar este módulo, ¿ya? Porque de aquí la próxima vez que nos veamos van a ser en por lo menos 2 semanas más y vamos a meternos solo a eso y ya nada más. Entonces, para terminar este módulo, me van prendiendo la cámara, por favor, porque me quiero despedir con mucho afecto y cariño a todas. Bueno, les quiero decir, chiquillas, que ha sido una experiencia bien bonita. Yo el año pasado ya la había vivido, pero la había vivido con 5 niñas. Ustedes son un grupo bastante grande. Y cuando me dijeron, oye, son 10 niñas, me asusté un poquito. Yo dije, chuta, son más. Qué nervio cuando hay más gente junta, como que se potencian entre ustedes. Entonces yo estaba un poquito asustada. Sin embargo, me siento profundamente agradecida, primero de Dios, segundo de las oportunidades que me ha dado Guido y Raúl, que los conozco, y por supuesto a ustedes, chiquillas, yo sé que es sumamente agotador el contexto actual. Sé perfectamente que es complicadísimo, ¿cierto? De pronto concentrarnos a través de una pantalla. Lo vivo todos los días yo porque yo también tengo clases, ya a mí también me hacen clases. Y es súper agotador, entonces para mí fue un desafío tremendo cómo les pasaba toda esta materia en 2 horas. ¿Ya? Y que la entendieran y que tuviera significado, porque yo puedo sentarme aquí como loro, hablar, decirle, ya chiquillas, termino la clase, que les vaya bonito, chao, y me van a pagar mi dinero. Sin embargo, para mí el propósito de la educación va mucho más allá de eso. Entonces, era complejo. Era un desafío, pero ha sido un desafío súper lindo y gratificante tenerlas. De verdad que sí. Han sido súper respetuosas, la mayoría, todas, han sido súper amenas conmigo, me han escuchado, han entrado en mi dinámica. Yo soy una profe bastante natural, entonces no me gusta eso como de la corrección y estar como siempre erguida y qué dirán mis alumnas de que la tía se teñió el pelo de color rojo y mira, apareció con el color rojo ahora y los labios rojos, no se notan mis labios, pero yo tengo los labios súper rojos en este minuto, súper. Entonces, digo, no me importa, me interesa que ustedes me recuerden más por la profe que era entretenida, que era simpática, que me hacía reír en la clase, donde yo aprendí con ella, porque era interesante sus reflexiones, que recordarme por esta profe, así que no se puede ni mover, porque si se mueve un poquito se le sale una pestaña, ¿ya? Así que eso, chicas, les dejo abierto el micrófono por si alguien quiere decir algo bonito, no me hagan llorar, por favor, se los pido, no quiero llorar hasta ahora. Pero si alguien quiere decir algo, quiere cerrar el módulo, decirme qué tal lo pasaron, qué tal, cómo se han sentido. Pau, eres tú la primera. Yo, profe. Oh, chuta, perdón, Camila. Dale. Muy buena, profe, nada que decir. ¿Ya? Entendible las clases, súper claro todo. O sea, fue súper amorosa al tratarnos, como nos recibió igual a pesar de la manera de que nos tocó hacer el curso. Fue difícil, pero así nos apoyó hasta el último, hasta hoy. Perfecto. Un gusto haberla conocido, profe, de verdad. Maravilloso. ¿Y quién dice si no nos encontramos el día de mañana? ¿Cómo sabí? ¿En otro una curso? ¿En algún Claro. colegio? Ya, gracias, Cami. Gracias. Ya, Pau, Pau, te escucho. Profe, no, excelentes clases, me encantaron. Aprendí mucho de lo que no sabía, fue muy lúdica, muy personal con nosotras y eso se sintió en todo el grupo porque todas nos dio la oportunidad
aunque no supiéramos, hacer saber el conocimiento básico que teníamos y explayarlo más, y que súper buena, profe. Gracias. Ya, maravilloso, Pau. Gracias a ti. Ya, Javi, te escucho. Oye, me encanta que me elogien. Me voy, pero así inflada, te lo juro. Infladísima. Te escucho, Javi. Profe, yo igual no tengo... Oh, la Javi se... Ahora sí, que Ya. está enoja. Ya. Que yo igual no tengo nada que decir, aprendí mucho y sus clases son súper buenas, son entrete, cómo lo explica, o sea, nadie lo explica así como te... Ya, súper, súper. No te puedo decir nada porque si no va a sonar muy feo. Soy única, po, hija. Soy única. No, mentira. Gracias, Javi. Ya, estamos entonces. Nadie más quiere decir nada. Las quiero mucho. Yo, profe. Profe, falto yo. Ay, perdónenme. Ya. Ya, señora Ana, hable nomás, después yo. No me diga señora, dígame Ana. Ana nomás, di Ana, di Ana Ana. nomás, por Anita, habla favor. tú. Ya, ahí sí me gustó, porque todos me dicen Anita. Yo, un 7 a todas. La profe la encontré súper chora, profe, porque me recordó una profe con la que yo trabajo en el colegio, que es súper chora, me encantó su forma de enseñarnos. Habían cosas que yo creía que las sabía y no las sabía. Pensé que las sabía y no sabía nada. Así que súper contenta con su trabajo, me encantó, aprendí, pero mucho, Maravilloso, mucho. maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso, Anita, todos los días se aprende algo nuevo. Yo juro que me las sé todas y no me sé. O sea, hay cosas que no sé, que estoy descubriendo y digo así como, "Oh, yo no sabía esto, ¿cómo no lo sabía?" Pero es maravilloso el descubrir algo nuevo, sobre todo cuando tú dices, yo pensé que sabía esto y no lo sabía. Es súper rica esa sensación. Lo que pasa es que como uno lleva tantos años trabajando en colegio, lo mismo uno dice, no, si voy a tomar el curso me lo sé. No sabía nada. Así es. Nada. Así que muchas gracias. Gracias, querida mía. Estaba la Sole antes que tú, Paulita. Porque tú levantaste la mano. ¿No? Ah, ya, Sole. Ya, te escucho. Sole, ahora te toca. Profe, yo levanté la mano. ¿De nuevo, Ya Javi? la Javiera. Sí, entonces. porque mi hermana se le apagó el celular y quería decirle algo. Ah, ya. La Ya, escucho. Javi, dale nomás. No, es la Fran. Fran, te escucho. Ah, la Fran, dale, Fran. Sí, profe, que le quería decir que su clase es muy entrete, es buena, nos enseña muchas cosas, aprendimos harto. Qué linda la otra le dice atrás. Aprendí. Es mi hermana chica. Me ella igual encanta, escucha me la clase. encanta. Ya, maravilloso. Hasta mi hermana chica aprendió, ¿ves? ¿Viste? No, que oye, hay que repetirme, que me multiplique la gente. No, ya. Gracias, Javi, linda. Y Fran también. Muchas gracias a Ya, las dos. Y a la hermana que está atrás, que no sé cómo se llama, pero gracias. Maconi. Ya, Connie, gracias. Ya, Sole, te escucho. Mire, su esencia habla por sí sola. ¿Ya? Oye, qué interesante esto. Su característica la define como es, como persona, como ser humano. Me imagino sus niños, la alegría que deben tenerla en sus aulas, porque refleja lo que usted es, no como profesional, sino como ser humano, que está educando, está enseñando para que otros logren y entiendan lo que es la educación. Ujú. Es un rol, pero más allá de eso de enseñar, es cómo uno lo hace, y su esencia lo dice todo, cómo llega a las personas sin mucho hablar. La dinámica que tiene es un factor importante dentro de esa esencia que usted tiene como ser humano. Aparte, profesora, debe ser muy contenedora, y me Ujú. imagino cómo es un gusto trabajar con usted. Yo creo que todas las personas que trabajan con usted se enriquecen cada día más, Gracias, porque Sole. es enriquecedor trabajar con una persona así, que es espontánea, no pone matices, sino es como es, y eso es lo que hoy queremos, y uno se llena con eso. Gracias, Así Sole. que, como le digo, es una profesional muy grande, Ujú. sabe llegar a sus alumnos independiente de la edad, sabe cómo hacerlo, y enriquezcase de eso. Fue un placer, un gusto de haber trabajado. También Como usted mío. dice,
un poco charlatana, porque disculpen las clases, me gusta participar, Sí, pero gracias maravilloso. por permitirnos y entregarnos ese conocimiento que cada día nos enseña y más que de eso, la esencia, que es lo Gracias. que entrega del corazón. Así que un gusto, un abrazo a la distancia. Y ojalá Si alguna vez poder estuviera, encontrarnos por ahí. Oye, ¿cómo no nos vamos a encontrar usted es por de ahí? la Patagonia, así que algún día los vamos Sí, a voy a encontrar. viajar, apenas pase la pandemia voy para allá. Oye, Así que Estoy muy lejos, igual. chiquilla, yo les quiero agradecer montones sus palabras, me voy con una sensación súper rica, igual nos vamos a volver a ver probablemente, pero en esa oportunidad va a ser como todo muy justo por el tiempo. Pero yo, esta persona que soy hoy día, no era la misma que era hace 3, 4 años atrás. Es un crecimiento que he ido teniendo con el tiempo, ¿ya? Gracias a mi terapia, gracias a que me di cuenta que puedo ser mejor profesional y me di la oportunidad de seguir estudiando, gracias a que he ido creciendo desde aquí, desde adentro, que es súper difícil crecer desde aquí, porque esto uno lo puede hacer crecer rápido, pero desde aquí es súper difícil. Agradezco, me falta todavía montones por aprender, todavía hay ciertas cosas que siento que tengo que mejorar como persona, te digo, pero que estoy ahí, enfocada en eso. Y a mí me apasiona esto, me encanta, por eso lo hago con amor, con afecto, con cariño, no es una pega que yo digo, ¡ay, qué paja! Ahora, no te miento, el contexto del computador es desagradable, o sea, para mí esto es una tortura estar en un computador, pero es lo que está y hay que aprovecharlo. Así que les agradezco montones a todas, cada una de ustedes especiales, distintas, lindas, la Sola aportando siempre a las clases, me encanta tener esa alumna que esté ahí constantemente aportando, la Cami igual, siempre presente, escuchando atenta, la Pao también con sus aportes bien. Bueno, la Anita no la vi mucho en el módulo pasado, me refiero a la cámara, sentía como que no la había visto con la cámara prendida, por eso cuando la hablé ahora dije, qué raro, porque no la conozco, tiene que haberla aprendido poquito, o no la aprendió nada esa vez, ¿cierto? No la aprendiste, ¿viste? La Javi y la Tengo muy Fran, malo el computador. ya. La Javi y la Fran, ahí también con su guaguita, apechugando. Pucha, chiquillas, les agradezco un montón todo el amor y el cariño que me han expresado. Así que ahora las dejo libre para que vayan a tomar cita, preparar sus cosas, y les voy a estar mandando allá al WhatsApp el PPT y al mail. ¿Ya? Hasta luego, pero ahora Estamos voy en a atender a contacto. todo ese clan que tengo allá afuera de visita. Dios mío, Vaya a pasar los chanchos. Salud por Vaya. eso. Cuatro, y lo más malo es lavar la losa.